La muralla china deja tras de sí muchas sombras del pasado, incluida la suerte de sus constructores, que tan a menudo está envuelta en mitos. A pesar de que la leyenda sobre los trabajadores emparedados en la muralla fascina y asusta, los historiadores afirman de manera categórica que esto no es más que folclore. Las verdaderas dimensiones de las pérdidas no impresionan menos. Durante la construcción murieron entre 2 y 3 millones de personas. No se disolvieron en la muralla, sino que fueron enterrados a lo largo de ella, formando el mayor cementerio de la tierra. El trabajo realmente era infernalmente duro. Soldados, prisioneros y simples obreros trabajaron en la construcción de la muralla con interrupciones y a menudo soportando cargas inimaginables. La construcción continuó durante varios siglos, comenzando en la época de la dinastía Qin, pasando por la era Han y hasta la dinastía Ming, bajo la cual la muralla adquirió su aspecto actual. Todos estos hechos sobre las numerosas víctimas y los increíbles esfuerzos de aquella época ayudan a comprender no solo la grandeza de la construcción, sino también el precio que pagaron los constructores. Y a continuación, nos adentraremos en una historia no menos asombrosa sobre criaturas que, al parecer, emergen de las sombras en la noche junto a estos antiguos muros. Es sorprendente, pero la Gran Muralla China, que se extiende a lo largo de unas colosales 13.000 millas, no es en absoluto una cerca de piedra monolítica. Es un complejo sistema de fortificaciones, compuesto por una variedad de materiales, desde arcilla y ladrillo hasta bastiones de piedra y estructuras de madera, que fue construido con el arduo trabajo de cientos de miles de personas. Entre la abundancia de leyendas que envuelven este monumento, destaca la trágica historia de Meng Jiannu. Según la leyenda, esta mujer lloró amargamente por su difunto esposo, quien murió entre los constructores de la muralla. Se dice que la fuerza de su dolor provocó el derrumbe de una parte de la fortificación, simbolizando el duro destino de los trabajadores. Esta historia de desesperanza y sacrificios hechos por la muralla aún pone la piel de gallina a quienes la escuchan. Aunque las leyendas sobre los espíritus de los guerreros que deambulan a lo largo de la Gran Muralla no están tan arraigadas en el folclore chino, no dejan de alimentar la imaginación de los aficionados a lo místico. Estos relatos, aunque no estén confirmados, añaden un aura mística alrededor de la antigua construcción, señalando su influencia en la cultura y la historia del pueblo. Como una aura mágica flota alrededor de la leyenda sobre la construcción, con la adición de mezclas mágicas y rituales de sacrificio. Pero los historiadores rechazan tajantemente cualquier mito similar, señalando que la mezcla estaba compuesta de harina de arroz y no de huesos ni magia. ¿Han avanzado los científicos en la revelación de los secretos de la construcción? Dejaremos estas preguntas para futuras discusiones. Los ingenieros de la antigüedad, a lo largo de los siglos y a través de los cambios de dinastías, demostraron soluciones de ingeniería sorprendentes, asegurando la resistencia y grandeza de la muralla en condiciones prácticamente imposibles. En el horizonte ya se vislumbran nuevos y sorprendentes enigmas. Construida sin el uso de tecnologías modernas, la Gran Muralla China fue en sí misma una maravilla de la ingeniería de su época. Los antiguos maestros chinos utilizaron algunos de los métodos de construcción más avanzados de su tiempo, que pueden considerarse auténticas maravillas de la ingeniería. Una de estas tecnologías era la mezcla de arroz cocido y cal apagada. Estos materiales, empleados durante el periodo de la dinastía Ming, proporcionaban una resistencia sorprendente al mortero. La construcción de la muralla llevó varios siglos y requirió la participación de una cantidad colosal de trabajadores, hasta 2 millones de soldados, campesinos y prisioneros, muchos de los cuales murieron debido a las insoportables condiciones laborales y enfermedades. Los antiguos ingenieros chinos utilizaron los recursos disponibles y la experiencia colectiva para crear esta grandiosa estructura. El arduo trabajo, así como el uso de métodos de construcción con ladrillo, piedra y tierra apisonada, ayudaron a que la muralla resistiera a lo largo de los siglos. La enorme cantidad de trabajadores y la meticulosa organización del trabajo permitieron construir la muralla a través de complejas cadenas montañosas y llanuras pantanosas. Los arquitectos utilizaron el paisaje natural como parte de las fortificaciones defensivas, lo que permitía que la muralla se integrara orgánicamente en el entorno y sirviera como un escudo confiable a lo largo de los siglos. Las leyendas y los misterios siempre han rodeado la muralla, incluyendo relatos sobre pasadizos subterráneos secretos. Aunque estos mitos populares despiertan interés, no existen pruebas científicas que confirmen la existencia de extensas redes subterráneas bajo la muralla. Sin embargo, son precisamente estas historias asombrosas y místicas las que siguen estimulando la imaginación, haciéndonos reflexionar sobre qué otros secretos podría ocultar este monumento de la antigua civilización. Echemos un vistazo al pasado y comprendamos la influencia de la muralla en el escenario político de la historia mundial, desentrañando su papel en los juegos estratégicos de las grandes potencias. Las leyendas más íntimas de la Gran Muralla China pueden llevarnos a fantasear con túneles secretos, tesoros ocultos y secretos esquivos bajo la apariencia pacífica de esta grandiosa construcción.
Aunque no existen pruebas contundentes de la existencia de una extensa red subterránea, los túneles individuales descubiertos en la década de los 70 del siglo XX, que conectaban algunas secciones de la muralla, siguen causando asombro tanto a investigadores como a la gente común. Estos túneles, aunque no representan un logro arquitectónico a gran escala, pudieron haber sido utilizados para el desplazamiento sigiloso de los soldados o para almacenar pequeñas reservas en los puntos más vulnerables de la línea defensiva. La realidad, sin embargo, difiere de los mitos. La función principal de la muralla era la protección y la contención, y toda su grandeza se concentra sobre la superficie. Los informes sobre el moderno complejo de túneles subterráneos, conocido como la nueva Gran Muralla Subterránea de China, no están relacionados con la construcción histórica. Este proyecto secreto, surgido en la era de la Guerra Fría, sirve para proteger las estrategias de defensa modernas y no tiene continuidad histórica con las antiguas fortificaciones. Los ingenieros antiguos utilizaron elementos naturales para garantizar la estabilidad e inexpugnabilidad de la muralla. La piedra, la tierra apisonada y el ladrillo son los materiales con los que se erigió esta milenaria línea de defensa. Y aunque las pequeñas cuevas y los túneles simples quizás no fueran un secreto, su propósito a menudo se interpretaba erróneamente a través del prisma de los mitos. Sin embargo, el aura misteriosa que rodea la muralla y estos hallazgos no deja de inspirar y provocar reflexiones. Ahora, trasladémonos a los acontecimientos en los que la muralla se convirtió no solo en un símbolo, sino también en participante de grandes logros históricos e intrigas, cambiando la historia de grandes imperios y civilizaciones. La Gran Muralla China es una de las estructuras defensivas más significativas de la historia mundial. Ya en la antigüedad desempeñaba un papel importante no solo en la estrategia militar, sino también en las relaciones internacionales. Contrariamente a la creencia popular sobre su uso en el comercio, su propósito principal era proteger contra las incursiones de los nómadas. Las autoridades del Imperio chino lograron crear alrededor de la muralla una especie de barrera psicológica, bloqueando el paso a los agresores y sobre la cual se llevaban a cabo discusiones internacionales. Esta grandiosa estructura simbolizaba no solo la protección contra amenazas externas, sino también el fortalecimiento de la estabilidad interna. Cada ladrillo colocado en esta muralla por las distintas dinastías llevaba consigo historias de lucha y victorias de la civilización china. La construcción de la muralla, que comenzó en la época de la dinastía Qin, continuó durante siglos bajo la dirección de numerosas dinastías, como la Han y la Ming. En esta larga historia, la muralla no siempre sirvió como un símbolo de unidad, sino que también separaba a los pueblos nómadas de los sedentarios, protegiendo los intereses vitales de la élite china. Tampoco se puede ignorar el papel de la muralla en la limitación del acceso y el movimiento de personas y mercancías, sirviendo como una especie de barrera entre diferentes culturas y pueblos. Aunque no fue una gran arteria comercial, en sus cercanías realmente prosperaron algunos mercados. Sin embargo, las propias líneas defensivas estaban destinadas más a la protección que al comercio. Las imágenes místicas y las leyendas que rodean la muralla china han inspirado a generaciones, desde antiguos cronistas hasta científicos modernos. Aunque pueden basarse en el folclore, la realidad de estas historias mantenía la fe en su protección mágica. El nombre del emperador que pasó a la historia por la construcción de los primeros tramos a gran escala de la Gran Muralla China es Qin Shi Huang. Bajo su gobierno, en el siglo III a.C., la historia de China adquirió un nuevo rostro. Él concebía la muralla como una majestuosa construcción capaz de proteger las fronteras del imperio de las tribus nómadas que constantemente amenazaban desde el norte. Existen leyendas sobre una antigua maldición supuestamente impuesta durante la construcción, pero no son más que relatos fascinantes entrelazados con la abundancia de mitos que acompañan cada piedra de este grandioso proyecto. No existen testimonios históricos reales que confirmen el uso de prácticas ocultas o la imposición de una maldición mística. Sin embargo, estas historias enriquecen el patrimonio cultural y dejan un terreno fértil para la imaginación. Hablando de víctimas, no se puede dejar de mencionar los increíbles sufrimientos humanos que acompañaron la construcción de la muralla. A lo largo de los siglos, miles de constructores, cuyo número supera el millón, murieron enfrentándose a condiciones de trabajo inimaginables. Un gran sacrificio en nombre de la seguridad colectiva y del gran sueño imperial. A pesar de que la muralla suele representarse como una barrera infranqueable, su verdadera eficacia a menudo ha sido cuestionada. A lo largo de la historia, sirvió como símbolo de protección y como parte de complejos sistemas de señalización, pero fue violada y atravesada por enemigos en repetidas ocasiones. Cada vez que nuevas dinastías o conquistadores añadían nuevas secciones a la construcción, la muralla se transformaba, incorporando nuevas funciones. Las tragedias o cataclismos modernos, asociados con la llamada maldición, también pertenecen al ámbito de las leyendas populares. No existen testimonios históricos que confirmen la existencia de tales vínculos. Pero esto solo añade un encanto esotérico a la muralla, manteniéndonos a la espera de nuevos enigmas ocultos tras sus antiguas piedras.
Sin embargo, dejando de lado el misticismo, no podemos olvidar a las personas que hicieron realidad las murallas y a aquellos que sacrificaron su futuro por los ideales de un gran pasado. Sus historias las revelaremos sin falta, mientras continuamos el viaje a través de los siglos de este monumento histórico único. La grandeza de la Gran Muralla China fue forjada no solo por su longitud y sus majestuosas vistas, sino también por el esfuerzo de innumerables personas que dejaron su huella en sus piedras. Aunque no conocemos los nombres de la mayoría de los trabajadores y soldados que entregaron su vida a su construcción, su contribución anónima está para siempre grabada en la historia. La construcción de la muralla continuó durante siglos, comenzando en la época de los reinos combatientes en el siglo III a.C. y alcanzando su apogeo durante la dinastía Ming. Entre los constructores había esclavos, soldados y prisioneros de guerra. Sus esfuerzos en gran medida determinaban el ritmo de la construcción de la muralla, que fue concebida como protección contra las tribus nómadas, Xiongnu y otros enemigos que amenazaban las fronteras del Imperio chino. Fueron precisamente estas personas, a veces en contra de su voluntad, quienes crearon uno de los monumentos más reconocibles del mundo. Las condiciones de trabajo eran tan duras que miles de ellos no regresaron a sus familias. El mito sobre los cuerpos emparedados en la muralla surgió debido a las enormes pérdidas, pero no ha sido confirmado por datos arqueológicos. Mientras tanto, la función de la muralla no era solo servir como barrera física, sino también como una estructura estratégica. Las torres de vigilancia, los sistemas de señalización con fuego y humo, todo esto hacía de la muralla china una solución de ingeniería avanzada para su época, pensada hasta en los más mínimos detalles. Aunque las mujeres rara vez participaban en la construcción, su papel se mantenía como guardianas del hogar y amadas de quienes trabajaban en estos bloques de piedra. El camino de estos héroes olvidados y heroínas invisibles sentó las bases para que la muralla se convirtiera no solo en una barrera, sino también en un símbolo de la cultura china y de una sofisticada táctica militar. Sabiendo cuán importante era cada detalle en su construcción, cada historia siguiente adquiere nuevos matices. Veamos cómo este antiguo límite protegió las fronteras imperiales y se convirtió en fuente de creatividad e inspiración en la cultura. Las estrategias militares empleadas en la Gran Muralla China realmente impresionan por su alcance e innovación. Esta poderosa estructura, que se extiende a través de vastas extensiones, impresiona por su potencial ingenieril y estratégico. Las torres de señales, ubicadas a menos de 10 millas unas de otras, utilizaban fuego y humo para transmitir mensajes de alarma. Dependiendo de la cantidad de columnas de humo o señales de fuego, las guarniciones podían estimar el tamaño de la fuerza enemiga, lo que permitía movilizar rápidamente la defensa. Contrario a los estereotipos populares, la muralla no era un bastión de piedra continuo. Era una combinación ingenieril de tierra apisonada, ladrillo y piedra. Esta grandiosa construcción fue desarrollada activamente por varias dinastías desde el siglo XIII a.C., bajo Qin Shi Huang, y continuó durante casi 20 siglos, alcanzando su apogeo cultural bajo la dinastía Ming, desde el siglo XIII hasta el XVII. Posteriormente, con la llegada de la dinastía Qing, la muralla comenzó gradualmente a caer en abandono. En los pasos clave a lo largo de la muralla se erigieron puertas de hasta 12 metros, que eran reforzadas con poderosas guarniciones y servían como centros de control del comercio y del movimiento. Estas puertas no solo controlaban el paso, sino que también regulaban los flujos de las rutas comerciales. La ambición de la estructura militar de la muralla se confirma por su aprovechamiento del relieve terrestre. Los pasos estrechos y los senderos ocultos se convirtieron en partes de un ingenioso sistema defensivo adecuado para la vigilancia. Durante la dinastía Ming también se implementaron señales de pólvora, fuegos artificiales y cuernos que fortalecían la comunicación entre las guarniciones. Las leyendas que rodean la muralla la iluminan con un halo místico. Sin embargo, es importante recordar que muchas de estas historias son fruto de la imaginación popular, mientras que la muralla es real y verdaderamente asombrosa por sí misma. Su combinación de tecnologías defensivas y su carácter inexpugnable inspiran a generaciones. Y la historia de sus defensores sigue viva, al igual que el propio proyecto, que nos deja un legado de tiempo, arte e ingeniería. La historia y los misterios de esta maravilla arquitectónica continúan fascinando a las mentes curiosas incluso en nuestros días. Vamos a sumergirnos más profundamente y descubrir qué nuevos artefactos han sido hallados recientemente, revelando aún más secretos fascinantes. Las últimas investigaciones arqueológicas en la provincia china de Shandong han hecho un descubrimiento sorprendente. Algunas partes de la Gran Muralla China comenzaron a construirse ya en el siglo XI a.C., lo que es 300 años antes de lo que se creía. Esto cambia nuestra percepción sobre la época de su construcción, dándole una antigüedad de más de 2500 años. Este hallazgo subraya la larga y fascinante historia de la muralla, construida por la dinastía Zhou. Durante las excavaciones se han encontrado no solo herramientas de trabajo y cerámica, sino también grandes estructuras de tierra, caminos, cimientos de viviendas y trincheras.
Estos artefactos indican la existencia de extensos campamentos y guarniciones a lo largo de la muralla. Los asentamientos residenciales identificados por los arqueólogos confirman la importancia estratégica de esta construcción, convirtiéndose en parte de una gran red de fortificaciones que sostenía el poder defensivo. Las ideas tradicionales sobre la muralla como una barrera inquebrantable contra los enemigos se amplían un poco, ya que además de brindar protección, cumplía muchas otras funciones, desde el control de la migración hasta el fortalecimiento de las fronteras. Para prevenir invasiones y garantizar la seguridad de sus imperios, las dinastías utilizaban la muralla como símbolo de su poder y de su capacidad para movilizar recursos. Los métodos de investigación modernos, incluyendo la datación por carbono 14, la luminiscencia estimulada ópticamente y el análisis de muestras de fitolitos, permiten estudiar en detalle la antigüedad y las etapas de construcción de la muralla. Estos métodos avanzados arrojan nueva luz sobre su papel multifacético en la historia mundial. Teniendo en cuenta que la muralla se extiende por más de 21.000 kilómetros, es importante comprender su relevancia no solo como frontera física, sino también como símbolo cultural que, a lo largo de los siglos, ha moldeado la interacción entre civilizaciones. La verdadera contribución del progreso científico moderno ayuda a levantar el velo de los misterios ocultos tras las antiguas piedras. Y continuaremos revelando cómo las tecnologías actuales nos transportan a lo más profundo de los siglos, descifrando los enigmas de este monumento incomprensible. Las tecnologías del siglo XXI han aportado numerosas innovaciones al estudio de la Gran Muralla China, pero no todos los métodos están orientados exclusivamente a la investigación científica. En la China moderna, los drones no solo cumplen el papel de asistentes en emergencias y actividades turísticas, sino que también ofrecen espectáculos organizados de flash mob, creando impresionantes presentaciones visuales en el cielo nocturno. Estas actuaciones artísticas, que establecen récords mundiales, resaltan el significado cultural de la muralla. La tecnología de escaneo 3D y las reconstrucciones virtuales se están desarrollando activamente, ayudando a los arqueólogos a recrear el esplendor perdido de estructuras históricas como la Gran Muralla China. Aunque estos métodos aún no se han convertido en una práctica masiva para el estudio detallado de cada una de sus piedras, abren perspectivas para una investigación más profunda de su aspecto histórico. Sería interesante realizar investigaciones hipotéticas de las estructuras subterráneas utilizando georradar para comprobar los antiguos mitos sobre la existencia de pasadizos ocultos. Estas ideas siguen siendo suposiciones, lo que aumenta la intriga y despierta el interés de los científicos por posibles descubrimientos. Los sistemas de navegación por satélite y las tecnologías GIS profundizan significativamente nuestra comprensión de la estrategia y el significado militar de la muralla, analizando las rutas de migración y los refuerzos a lo largo de sus líneas. Esto confirma el papel estratégico de la muralla no solo como una estructura defensiva, sino también como un símbolo de poder y control. Cada una de estas tecnologías aporta nuevas oportunidades para desvelar antiguos misterios, ayudando a centrarse en la importancia histórica de la muralla y su influencia en la cultura global. También plantean preguntas sobre cómo el pasado se conecta con el presente, invitando a reflexionar sobre el futuro de las investigaciones arqueológicas. Pero no todos los mitos antiguos están relacionados únicamente con secretos de ingeniería. Ha llegado el momento de comprender cómo, en el arte y la cultura, la Gran Muralla China sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y leyendas. La Gran Muralla China, que se alza como un testigo silencioso de los siglos, no solo protegía las fronteras del imperio, sino que también inspiró a generación tras generación a realizar hazañas creativas. A lo largo de toda la historia china, se ha convertido en musa para poetas y escritores, simbolizando la resistencia y la fuerza moral del pueblo. Su imponente presencia en las vastas tierras chinas personificaba el poder y seguía siendo una parte significativa del código cultural. En el folclore chino, la muralla se entrelaza con leyendas sobre personas valientes y sus hazañas. Las leyendas populares a menudo abordaban la dureza del trabajo que recayó sobre los constructores y los horrores que vivieron, lo que se reflejaba en temas de denuncia o en la expresión del dolor. Sin embargo, estos momentos eran más bien un reflejo de la memoria popular que un testimonio de la historia oficial. En la cultura occidental, la muralla adquirió un significado simbólico, representando una barrera entre mundos y los legendarios horizontes del pasado. En la época del Romanticismo, los artistas y escritores europeos quedaron fascinados por su majestuosidad, viendo en ella la encarnación del heroísmo y del tiempo. Los motivos de la muralla resuenan repetidamente en las obras, donde se convierte en una alegoría de las pruebas superadas y del poder humano. La cultura popular contemporánea tampoco se ha quedado al margen. Las películas y los videojuegos utilizan la muralla, añadiéndole un halo de misterio y dramatismo. Se ha convertido en una especie de puente entre el mito y la fantasía, entrelazándose en tramas que, aunque distan mucho de la verdad histórica, atraen por su encanto y misterio. Las leyendas que rodean la Gran Muralla subrayan su significado cultural y su ambigüedad.
Pero es importante recordar que su objetivo principal siempre fue la defensa. Las torres de vigilancia, situadas cada 15 millas, se utilizaban para transmitir señales mediante fuego y humo, lo que permitía movilizar a las fuerzas a tiempo y repeler el peligro. La muralla también desempeñó un papel importante en la regulación de las rutas comerciales, vinculándola con la Gran Ruta de la Seda y demostrando su importancia estratégica tanto en tiempos de guerra como de paz. Cada época escribió su propia página en la historia de la Gran Muralla, dejándonos no solo un legado arquitectónico, sino también una riqueza cultural multifacética. En conclusión, cabe reconocer que, entre la leyenda y la realidad, lo que se oculta tras sus antiguas piedras sigue atrayendo el interés de los investigadores y ofrece constantemente nuevas facetas para su estudio.